Cases lle el título del curtiometraxe en el que Mario Rodríguez y Jandro Llaneza aborden de manera artística un tema incómodo, l'abandono nos pueblos, sobremanera cuando esti non responden a más a causas estructurales, sino a decisiones y voluntades personales. El curtio cuenta más con la voz de la historiadora Arantxa Margolles. Cases es un corto que cuenta la historia de varias casas que se han quedado vacías por voluntad de sus propietarios, de sus dueños, ¿no? En Asturias observamos por todas partes como ruinas de casas, casas cerradas, abandonadas, eso de la Asturias que hay un poco a cachos, y nos podemos preguntar que por qué quedan esas casas cerradas. Normalmente la respuesta se busca siempre en causas estructurales, ¿no? Pues por el despoblamiento, la lejanía de los lugares, la falta de uso. Nosotros en este caso hemos ido a casas que se quedan cerradas por voluntad de los dueños. Medré al pie de la cocina a leña, como quien dice apegada a les faldes de mi madre, echando un gavito en llabores que ya non existen, entre cantares, chancies, vilordios y algún cotru enfado. Prestábame sentarme en un talluelo baxín que había y sentir charrar les mayores. Catar aquelles manes siempre amañoses, amasando, cortando verdura, matando una pita o apilando leña. Entre ellas afallábame. Sentíame siempre segura. Acullá de les miraes de los homes del pueblo y en sin tener que sufrir les guajáes de los mozos. A lo largo del día a día, de hacer trabajo de campo en el territorio rural, pues pudimos recoger un poco historias de por qué esas casas quedaban vacías. Las fuimos recopilando, escuchando a las vecinas, a los vecinos, lo que te contaban, ¿no? Pues esta casa quedó tal, aquí marchó, o el amo dijo, y fuimos trabajando como se trabaja en cualquier estudio de ciencias sociales, intentando establecer categorías que fueran explicativas, que nos ayudaran a entenderlo. Son categorías totalmente estándar, como el género, la migración, los cambios económicos, productivos, y bueno, nos parecía interesante también, a partir de esas categorías transversales, abordar una temática que es de aldea. Normalmente a las aldeas no las miramos desde esas categorías, digamos, globales, ¿no? Nosotros queríamos trasladar qué pasaba si utilizábamos esas herramientas básicas de las ciencias sociales partiendo de una pequeña aldea perdida, ¿no? Contar una historia con imágenes, una historia así que era un poco comprometida, de poner cara a historias que tienen cierto estigma, pues me planteé usar un lenguaje muy fotográfico, un lenguaje de retratos, donde retrataba cada casa como si fuera un rostro humano, un plano general, y con una voz en off, la casa, digamos, entre comillas, ¿no? Pues narraba su propia historia. A la hora de contar la historia y elegir localizaciones, pues
En vez de buscar en primer lugar pues, localizaciones dispersas donde hubiera casas que a lo mejor fueran más atractivas visualmente, optamos por escoger un lugar donde hubiera una realidad, que estuviera el pueblo realmente abandonado, contando con que eso iba a dar una fuerza invisible a la historia, ¿no? Esa parte de veracidad. Aunque las casas son, digamos, retratos en planos generales, ¿no? de cada casa, ubicamos las casas en el mismo pueblo. Cuando cambiamos de casa y abrimos el campo, a lo mejor pues, puede encontrar una casa de la cual ya apareció antes, pues un poco dentro del campo, ¿no? Al fondo.